Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de ese guión, conservando tu estilo y tono, y llevándolo a unas 1600 palabras. Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a hablar de redoble de tambores por favor. Kerem y Ande. Pero no de la forma que quizás se imaginan. No vamos a analizar sus looks ni a especular sobre su vida privada. No. Hoy vamos a reírnos, vamos a divertirnos, porque les traigo una recopilación de referencias cómicas, situaciones graciosas, memes y parodias inspiradas en esta icónica pareja que, seamos honestos, nos ha dado mucho material para el humor. Así que si son fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o simplemente disfrutan de una buena carcajada, este es su vídeo. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo que le den un me gusta a este vídeo si les gusta lo que ven, y también, dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan, qué les parece esta pareja, y si tienen alguna otra referencia cómica que se me haya escapado. Así que vamos a empezar. Bien, para empezar, tenemos que reconocer que la química entre Kerem y Hande en Love is in the Air era innegable. Era como ver un volcán a punto de erupcionar en cada escena. Y claro, los fans con su imaginación desbordante no tardaron en capturar esos momentos más intensos y convertirlos en combustible para memes épicos. ¿Recuerdan esa escena donde, mejor no dar spoilers por si alguien no la ha visto, pero digamos que hay una escena con muchísima tensión y miradas intensas? Pues eso dio para 1000 memes. Desde comparaciones con animales en celo hasta leyendas sobre la cantidad de electricidad que se generó en ese momento. La creatividad de la gente es asombrosa. Y no olvidemos las teorías sobre si realmente se usaron dobles para esa escena o si la tensión era tan real que el equipo técnico tuvo que salir corriendo para no interrumpir. Las risas no faltaron. Luego, claro, están las entrevistas. Las entrevistas. Esos momentos donde intentan ser serios y profesionales, pero la tensión entre ellos es tan palpable que uno casi puede oír el zumbido de la electricidad en el aire. Y ahí es donde entran los editores de vídeo más geniales. Crean montajes increíbles. Añaden efectos de sonido, frases fuera de contexto, y música dramática para exagerar aún más la situación. Recuerdo haber visto uno donde pusieron sonidos de bip cada vez que se miraban, era desternillante. Pero mi favorito es aquel donde utilizaron la banda sonora de Misión Imposible, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente. La seriedad con la que intentaban mantener la compostura era oro puro para la comedia. Y ni hablar de los subtítulos falsos que inventan, una verdadera joya del humor. Pero la cosa no se queda ahí. No, señores. Los fans también se han dedicado a imaginar escenarios alternativos para sus personajes. ¿Qué pasaría si Eda fuera una superheroína que lucha contra la burocracia con sus poderes florales? ¿Y si Serkan fuera un villano obsesionado con el orden que busca controlar el mundo con sus algoritmos? Las posibilidades son infinitas. Hay fanfics, fanarts y hasta pequeños cortos animados que exploran esas ideas. Y por supuesto, el humor está presente en cada uno de ellos. Recuerdo uno donde Serkan intentaba obligar a Eda a usar un casco protector para montar en bicicleta, y ella simplemente se negaba a obedecerle. Era como ver una versión cómica de sus personalidades llevadas al extremo, pero con efectos especiales dignos de Hollywood. Y la banda sonora, pura comedia slapstick. ¿Y qué decir de las imitaciones? Dios mío, las imitaciones. Hay TikTokers e Instagramers que se han hecho famosos imitando sus gestos, sus expresiones, y hasta su forma de hablar. Algunos son tan buenos que parecen los mismos Kerem y Hande salidos de una dimensión paralela. Y lo mejor de todo es que no se toman a sí mismos demasiado en serio. Saben que están exagerando, que están jugando con los clichés, y eso es lo que hace que sus vídeos sean tan divertidos. Recuerdo a una chica que imitaba la forma en que Hande se muerde el labio, era tan exagerado que daba risa. Y un chico que imitaba la seriedad de Kerem, pero tropezando a cada paso. Un genio. Además, no podemos olvidar los memes que surgieron a raíz de sus looks. Cada outfit que lucían se convertía en una nueva oportunidad para el humor.
Desde los trajes impecables de Serkan Bolat, hasta los vestidos florales y bohemios de Eda Yildiz. Los fans analizaban cada detalle e encontraban similitudes con personajes de dibujos animados, y creaban memes hilarantes. Recuerdo uno que comparaba a Serkan con un pingüino emperador, y era increíblemente preciso. Y otro que mostraba a Eda como una versión moderna de Blancanieves, rodeada de plantas en lugar de enanitos. La creatividad de la gente no tiene límites. También hay memes que hacen referencia a los momentos más dramáticos de la serie. Esos momentos donde lloramos a moco tendido, donde sufrimos por sus separaciones, y donde celebramos sus reconciliaciones. Esos momentos también han sido objeto de parodias. Los fans han encontrado formas de reírse de la exageración de las situaciones, de los clichés del melodrama, y de la intensidad de las emociones. Recuerdo haber visto uno donde Eda y Serkan estaban peleando bajo la lluvia, pero en lugar de lágrimas les caían confeti y serpentinas. Y la música de fondo era una polka alegre. Era la antítesis del drama, y por eso era tan divertido. Y por supuesto, no podemos olvidar el fenómeno fan internacional. Kerem y Hande conquistaron corazones en todo el mundo. Desde Latinoamérica hasta Asia, pasando por Europa y África, su serie se convirtió en un éxito global. Y con ese éxito llegaron los memes en todos los idiomas. Es increíble ver cómo el humor trasciende las barreras culturales. Hay memes en español, en inglés, en portugués, en turco, en árabe, en todos los idiomas que se puedan imaginar. Y todos, de alguna manera, capturan la esencia de la pareja y su relación. Y lo más curioso es que algunos memes solo tienen sentido en ciertas culturas, pero aún así logran hacer reír a personas de todo el mundo. El poder del humor es asombroso. Pero lo más importante de todo esto es que el humor nos permite conectar con otros fans, compartir nuestra pasión por la serie, y reírnos juntos de las situaciones más absurdas. Es una forma de celebrar el talento de Kerem y Hande, de reconocer su impacto en nuestras vidas, y de demostrarles nuestro cariño y admiración. Porque, seamos honestos, sin ellos no tendríamos todo este material para el humor. Ellos son la fuente de nuestra inspiración. Y esa inspiración se manifiesta en formas tan diversas como canciones paródicas, obras de teatro amateur, e incluso concursos de disfraces temáticos. La Kerem y Hande manía es un fenómeno global imparable. Y hablando de inspiración, no puedo dejar de mencionar las teorías conspirativas que surgieron en torno a su relación. Algunos fans estaban convencidos de que su amor era real, incluso fuera de la pantalla. Y claro, eso dio pie a todo tipo de especulaciones, rumores, y hasta investigaciones detectivescas. Los fans analizaban sus fotos de Instagram, buscaban pistas ocultas en sus entrevistas, y creaban teorías descabelladas sobre su vida privada. Era como ver una telenovela dentro de otra telenovela. Y por supuesto, el humor también estuvo presente en este fenómeno. Hubo memes que se burlaban de la obsesión de los fans, de su necesidad de creer en el amor verdadero, y de su capacidad para inventar historias increíbles. Recuerdo uno que mostraba a un fan con una lupa, examinando una foto de Kerem y Hande y encontrando mensajes subliminales en sus sonrisas. Y los mensajes decían cosas como compra más flores, o suscríbete al canal. Además, no podemos olvidar la influencia de la serie en la moda y la belleza. El estilo de Eda Yildiz se convirtió en una tendencia global. Todas querían sus vestidos florales, sus accesorios bohemios, y su maquillaje natural. Y claro, eso también dio pie a memes y parodias. Hubo vídeos de tutoriales de maquillaje que prometían transformar a cualquiera en Eda Yildiz, aunque el resultado final fuera más parecido a un payaso. Y hubo fotos de antes y después que comparaban a mujeres comunes y corrientes con la actriz Hande Erçel con resultados hilarantes. Recuerdo uno que mostraba a una chica intentando imitar el peinado de Eda, y terminando con un nido de pájaros en la cabeza. La belleza es subjetiva, pero el humor es universal. Y para finalizar, me gustaría destacar el impacto positivo que Kerem y Hande tuvieron en la salud mental de muchos fans. Su serie fue una forma de escape de la realidad, una oportunidad para soñar con el amor verdadero, y una fuente de alegría y optimismo. Y claro, el humor también jugó un papel importante en este sentido. Los memes y las parodias nos ayudaron a reírnos de nuestros problemas, a relativizar las dificultades, y a encontrar un poco de luz en la oscuridad. Recuerdo haber visto un meme que decía, si Eda y Serkan pudieron superar sus problemas, yo también puedo con esta factura del teléfono. O con este atasco de tráfico, o con este lunes por la mañana.
El humor es un arma poderosa contra el estrés y la ansiedad. Pero más allá de los memes y las parodias, creo que el verdadero humor reside en la conexión genuina que Kerem y Ande lograron establecer con su audiencia. Su carisma, su talento y su profesionalismo se combinaron para crear una magia que trascendió la pantalla y llegó a nuestros corazones. Y esa magia, a su vez, nos inspiró a crear, a reír y a compartir nuestra pasión con otros fans. Así que, en lugar de simplemente reírnos de ellos, creo que también debemos agradecerles por habernos regalado tantos momentos de alegría y diversión. Porque al final del día, el humor es una forma de celebrar la vida y de conectar con los demás. Y Kerem y Ande, sin saberlo, se convirtieron en embajadores del buen humor en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del humor de Kerem y Ande. Fue un placer compartir estas referencias cómicas con ustedes y reírnos juntos de las situaciones más absurdas. Me encantaría saber cuál fue su meme favorito o cuál otra referencia cómica se me escapó. Déjenlo en los comentarios. ¿Y cuál creen que será el próximo meme viral? Las apuestas están abiertas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan reído un poquito. Si fue así, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita. Y comenten abajo qué otras parejas de la televisión merecen un vídeo como este. Y ahora los invito a que exploren mi canal. Tengo muchos otros vídeos sobre temas interesantes, divertidos y entretenidos. Estoy seguro /a de que encontrarán algo que les guste. Y recuerden, el humor es la mejor medicina para el alma. Así que rían, disfruten y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden llevar siempre una sonrisa, al estilo de Eda Yildiz.